Muy buenos días. En el día de hoy hablaremos sobre bioquímica del metabolismo proteico y destinos metabólicos del nitrógeno en humanos. Mi nombre es Rafael Radi, profesor titular del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina. Los materiales que se presentan en esta clase han sido contribuidos por docentes del Departamento de Bioquímica con los créditos apropiados en cada diapositiva, en particular los profesores Laura Castro, Homero Rubio y también el material que yo he aportado. Para dar una panorámica sobre el metabolismo proteico, debemos recordar que por un lado tenemos lo que son las proteínas de la dieta, las proteínas que nosotros ingerimos y que a través del proceso de digesto-absorción rinden aminoácidos, que son los que ingresan a nuestro organismo, y también la propia degradación diaria de proteínas tisulares que generan parte de este pool de aminoácidos. Naturalmente, los aminoácidos pueden participar en la síntesis de proteína de novo. El recambio proteico es alrededor de un 1 o un 2% por día, pero también los aminoácidos pueden seguir otras rutas, tales como conversión metabólica a otras biomoléculas, tales como purinas, pirimidinas, porfirinas, adrenalina, glucosa, lípidos, o si no, procesos de eliminación y en particular la eliminación del nitrógeno de los aminoácidos bajo forma de urea, principalmente, pero también otros productos nitrogenados de relevancia médica como la creatinina, el ion amonio y el ácido úrico. En esta imagen se ve una panorámica general del metabolismo proteico. Si vemos la parte inferior, ingresan a nuestro organismo a través de la alimentación entre 50 a 100 gramos de proteína por día. Naturalmente esto varía en función de nuestros regímenes alimentarios y la cantidad de proteína que nosotros consumimos, y a través del proceso de digesto-absorción que se lleva adelante a nivel de estómago y del intestino delgado, son los aminoácidos constituyentes de las proteínas de la dieta que ingresan a nuestro organismo a través de la sangre y terminan formando parte del pool de aminoácidos de nuestros tejidos. Este pool de aminoácidos que se constituye a través de la digesto-absorción de proteínas de la dieta se complementa con aminoácidos que provienen de la proteólisis y el recambio de nuestras proteínas endógenas. Este pool de aminoácidos sirve como las moléculas sillares, los bloques constituyentes, para que en el proceso de traducción que se produce a nivel ribosomal se genere la cadena polipeptídica, la secuencia primaria que constituye el esqueleto proteico, que luego sufre procesos de plegamiento y maduración para terminar dando las proteínas funcionales tanto intra como extracelulares. Este proceso de recambio proteico se completa con la degradación a través de el marcado de proteínas que por procesos que conducen a modificaciones, como pueden ser procesos oxidativos, procesos de glicosilación, procesos de asociación a lípidos y procesos de agregación, van generando proteínas que van cambiando en su calidad y que por lo tanto tienen que ser removidas y resintetizadas a través de procesos de marcado y de degradación que terminan dando lugar en última instancia a la aparición de un pool de aminoácidos que luego que vienen de la proteólisis intra y extracelular, que luego también dan cuenta de los aminoácidos que pueden ser reutilizados para la síntesis de proteína de novo. De hecho, alrededor del 75% de los aminoácidos que provienen de este fenómeno degradativo, que está en el panel de arriba a la derecha, son reutilizados para la generación de proteína de novo. Hay una parte del pool de aminoácidos que sufre procesos degradativos. Estos procesos degradativos en primera instancia conducen a la formación de dos cetoácidos y amoníaco. El amoníaco normalmente es eliminado a través, principalmente en el hombre, de lo que es la generación de urea, sobre la que luego discutiremos, y los esqueletos carbonados de los aminoácidos siguen diferentes rutas que pueden tener que ver con procesos que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa, metabolismo de los lípidos y cuerpos cetónicos,
y también procesos oxidativos que conducen a la formación de ATP, CO2 y agua. Es decir, que pueden tener funciones que tienen que ver con el metabolismo energético. Y como dije anteriormente, principalmente el nitrógeno proteico se excreta a nivel urinario bajo la forma de urea. La urea se sintetiza en el hígado y se elimina principalmente a nivel de riñón. Por supuesto que los aminoácidos no esenciales también pueden sintetizarse endógenamente, como se plantea de novo síntesis, si por alguna razón el ingreso de aminoácidos que provienen de la dieta no fueran suficientes para probar de aminoácidos no esenciales y por lo tanto, a punto de partida de queletos proteicos y utilizando nitrógeno, puede haber síntesis de novo de los aminoácidos no esenciales. Naturalmente, los aminoácidos esenciales, la única forma de adquirirlos es a través de la dieta o del recambio de proteínas que lo contienen a través de este proceso indicado arriba. Para recordar la estructura de los aminoácidos entonces son biomoléculas que contienen asociados al carbono alfa un grupo amino, un carboxilato terminal y por lo tanto cuando el grupo amino se separa de esta estructura, este grupo amino va a ir a procesos que pueden tener que ver con el metabolismo y el ciclo de la urea y el esqueleto hidrocarbonado puede formar parte de procesos tales, por ejemplo, como el ciclo de Krebs o la síntesis de azúcares o lípidos o también de otras biomoléculas. Naturalmente no son los aminoácidos los únicos compuestos de nitrógeno y de hecho los aminoácidos muchas veces son precursores de algunos compuestos de nitrógeno que no son aminoácidos tales como bases purínicas y pirimidínicas que forman parte de la estructura de los ácidos nucleicos, porfirinas y también hormonas como las catecolaminas. En este esquema, por ejemplo, se muestra la estructura de uno de los nucleótidos de purina, en este caso es la adenosina monofosfato, donde se ve que esta base nitrogenada, que es la adenina, contiene en este caso varios nitrógenos que durante la catabolización de las purinas van a dar lugar a un producto de excreción que luego veremos es el ácido úrico. El concepto de balance nitrogenado. El balance nitrogenado, que es un concepto importante en fisiología humana, revela la diferencia entre la ingestión total de nitrógeno y la pérdida total del mismo en orinas, heces y por procesos descamativos, por ejemplo, de la piel. En un adulto normal y sano, el balance nitrogenado tiende a ser a cero, ya que la ingesta diaria de nitrógeno se iguala a la pérdida de nitrógeno. Pero hay situaciones fisiológicas de balance positivo, por ejemplo, niños en crecimiento, durante el embarazo y la lactancia, donde el ingreso de nitrógeno supera a la salida de nitrógeno, y también hay condiciones de balance nitrogenado negativo en aquellos casos donde hay fenómenos de desnutrición o malnutrición, con dietas carentes de aminoácidos esenciales, situaciones de estrés metabólico, dieta falta en proteínas y fenómenos tales como el cáncer, que tienden a ser pacientes que entran en balance nitrógeno negativo, con una mayor eliminación que ingreso de nitrógeno y lo que se evidencia desde el punto de vista clínico como una pérdida de peso y una pérdida de masa muscular, entre otras características. Ahora bien, ¿cuáles son los productos de excreción de nitrógenos principales en el hombre? Sin duda el más importante es la urea, que es la molécula que se indica arriba a la derecha. La urea, como ustedes ven, cada molécula de urea contiene y eliminará 2 átomos de nitrógeno. También tenemos otros productos de excreción de nitrógeno, como por ejemplo el amonio, que en realidad es la forma protonada del amoníaco. Este es un producto principal de excreción en algunos animales, no en el hombre, pero nosotros también eliminamos amonio y amoníaco. Y un producto principal de eliminación de nitrógeno en animales llamados uricotélicos, como las aves y los reptiles. En el caso del hombre, el ácido úrico también es un producto de excreción, pero comparativamente a la urea es un producto de excreción minoritario, como veremos más adelante. También hay otro producto de excreción que es en el hombre la creatinina, que lo veremos sobre la segunda parte de la clase. Sobre el amoníaco. El amoníaco es, digamos, el primer producto de eliminación del nitrógeno
a punto de partida de los aminoácidos, donde se separa ese nitrógeno del aminoácido. Ahora bien, el amoníaco es una base débil, con un pK de alrededor de 9,25. Por lo tanto, a pH fisiológico principalmente se encuentra protonado bajo la forma de ion amonio, NH4+. Por lo tanto, lo que dice la imagen es que a pH neutro, o a pH en la zona de 7,4, levemente alcalino, por ejemplo el pH sanguíneo, más del 99% del equilibrio está desplazado hacia la derecha, por lo tanto es el NH4+, el que está en la circulación. Por supuesto que a nivel urinario pueden haber orinas más alcalinas o más ácidas y por lo tanto la relación amoníaco-amonio puede variar. ¿Cuánto se está excretando por día? Obviamente esto depende de la condición fisiológica, depende de una cantidad de variables, ingreso de nitrógeno de la dieta, ejercicio físico, recambio proteico a nivel principalmente muscular, situaciones fisiológicas o fisiopatológicas. Pero para dar una idea, excretamos alrededor de 12 a 20 gramos de urea por día en la orina. Eliminamos la cantidad que se indica en el entorno de 140 a 1500 miligramos de ion amonio por día en orina, y luego hay cantidades eliminadas también de otros productos como son el ácido úrico y la creatinina. Todos estos elementos, urea, amoníaco, amonio, que es la forma predominante ácido base, ácido úrico y creatinina, son productos que a nivel clínico se pueden medir tanto en sangre como en orina para ver cómo está el metabolismo nitrogenado en humanos y de qué forma se pueden identificar fallas en estos metabolitos. En relación a la degradación de proteínas, naturalmente nuestras proteínas corporales se recambian todo el tiempo. Nosotros tenemos un recambio continuo de proteínas. Como les decía, el recambio de nuestras proteínas está en el entorno del 1 al 2% por día. Obviamente que esto depende de varios factores, siendo la actividad física un elemento que puede empujar hacia un recambio un poco mayor, la remodelación muscular, por ejemplo, y también naturalmente el régimen alimentario. Y las proteínas que se degradan y que luego son reemplazadas con proteína de novo, de nueva síntesis, se utilizan un 80%, 75-80% de los aminoácidos que provienen de la degradación proteica se reutilizan para la síntesis de nuevo. Y hay un 20% de esos aminoácidos que vienen de la degradación de las proteínas que van a ir a otras rutas, muchas de esas relacionadas al metabolismo energético. Como yo les decía, se separa el grupo amino, queda el esqueleto carbonado y luego ese esqueleto carbonado puede entrar ya sea a el metabolismo de glúcidos o al metabolismo de lípidos. En el estado estacionario, en un balance nitrogenado neutro, cero, hay un equilibrio dinámico entre la síntesis y la degradación, de forma que la cantidad de proteína, la cantidad de masa muscular, la cantidad de proteína tisular se mantiene constante, pero todo el tiempo hay un recambio. Ese es un concepto muy importante. Y ahí aparece un concepto que es variable de acuerdo al tipo de proteína, que es la vida media de las proteínas. Cada proteína tiene una vida media diferente. Hay proteínas que tienen un recambio muy alto y hay otras proteínas que tienen un recambio muy lento. La vida media se define como el tiempo requerido para reducir la concentración de una proteína a la mitad. Las proteínas estructurales tienen un recambio bajo. Por ejemplo, el colágeno. Las proteínas de secreción y las proteínas globulares tienden a tener un recambio alto. Y las proteínas que tienden asociadas a membranas tienden a tener un recambio un poco más bajo. Por ejemplo, los citocromos son muy estables, están asociados a sistemas de membrana y su vida media está en el orden de meses. Proteínas que son enzimas metabólicas de metabolismos altamente activos, como la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, que tiene que ver con el metabolismo de colesterol, tienen recambios muy altos. Entonces, hay velocidades de recambio que son diferentes, pero todo el pool proteico
a velocidades diferentes se está recambiando y las proteínas se están actualizando, reactualizando. ¿Y por qué es necesario esto? El catabolismo proteico, como dice la parte baja de la diapositiva, por un lado es fundamental para evitar el acúmulo de proteínas anormales, que de todos modos ocurre en el proceso de envejecimiento. A medida que envejecemos, los tejidos tienden a acumular progresivamente un mayor acúmulo de proteínas anormales y hay una asociación muy clara entre la agregación proteica, las modificaciones oxidativas y de otro tipo de proteínas y los fenómenos de envejecimiento y degeneración celular. Por lo tanto, recambiar proteínas que empiezan a tener alteraciones en el plegamiento, se agregan y se oxidan, es fundamental para neutralizar y refrescar, neutralizar el envejecimiento celular y refrescar, digamos, el pool de proteínas para generar nuevas proteínas con una función 100%. También el catabolismo proteico permite hacer otras cosas a corto plazo, como regular la actividad enzimática. Hay veces que las rutas que son inducibles, por ejemplo, rutas que pueden ser inducibles por hormonas o reguladas por hormonas, como está indicado en la parte alta de la diapositiva, uno puede necesitar que en determinado momento se induzca un conjunto de proteínas enzimáticas para acelerar la velocidad de una ruta metabólica, y luego de determinado tiempo la condición fisiológica varía y entonces esas proteínas que inicialmente se expresaron y aumentaron el pool para que la ruta metabólica fuera más rápida, una vez que esa necesidad fisiológica no se necesita, se degradan y la ruta metabólica vuelve al nivel de proteínas normales. Como se indica, hay glucocorticoides, glucagón, hormonas tiroideas y la insulina modulan la velocidad de recambio de un conjunto de proteínas. ¿Cuáles son los mecanismos de degradación de las proteínas? Por un lado tenemos las proteínas que ingresan en nuestra dieta. Entonces, esas proteínas son degradadas primero a fragmentos peptídicos y luego a los aminoácidos constituyentes por un conjunto de proteasas que forman parte del tubo digestivo, como está indicado en la diapositiva. Y luego está la degradación y la hidrólisis de proteínas celulares y extracelulares, que pueden ser a nivel intracelular, proteínas que son citosólicas, mitocondriales, asociadas al ADN del retículo endoplásmico, o también proteasas de la propia matriz extracelular. Es decir, hay un conjunto de sistemas enzimáticos, proteolíticos, hidrolíticos, ya sea a nivel del tubo digestivo, a nivel intracelular y a nivel intracelular en distintos compartimientos, y además extracelular, que conducen en cualquier caso a la hidrólisis final y total de una proteína a sus aminoácidos constituyentes. Entonces, sin entrar en detalles y a cuenta de un análisis ulterior que ustedes harán estudiando el tema, hay un conjunto de proteasas que se clasifican muchas de ellas en función de cuál es el mecanismo de acción y en qué lugar de nuestro organismo y de nuestros tejidos se ubican, como son las catepsinas, las caspasas, las metaloproteasas de la matriz, el proteosoma, que es un sistema fundamental de degradación de proteínas a nivel citosólico, proteasas de serinas y de calpaínas. Voy a mencionar solo algunos de los sistemas principales de degradación de proteínas. Por un lado, el concepto de recambio proteico vía lisosomal. Y la ruta lisosomal, el lisosoma como organelo que dentro de un espacio confinado genera un fenómeno químico de hidrólisis dirigido principalmente a la degradación de las proteínas extracelulares, a la degradación de proteínas que puedan formar parte de patógenos que invaden, y también a los fenómenos de autofagia, como se indica en la parte baja del esquema, que son fenómenos de recambio de nuestros propios organelos. Entonces, ya sea por fenómenos que tienen que ver con endocitosis y que terminan fusionando a la generación de lisosomas secundarios, donde hay alta actividad proteolítica, hidrolítica, o
a través del fenómeno de autofagia, donde sistemas de membrana rodean un organelo como la mitocondria y también terminan llevando estos organelos envejecidos al lisosoma, donde se produce el fenómeno proteolítico de hidrólisis proteica y finalmente liberación de los aminoácidos constituyentes. Esa es la vía lisosomal. Hay otras vías, como por ejemplo la vía predominante de recambio de proteínas citosólicas, que la lleva adelante un sistema muy complejo llamado proteosoma. Debo decir que los descubrimientos relacionados con el procesamiento en los fenómenos de autofagia, por un lado, y por otro lado, la identificación de los mecanismos de degradación de las proteínas por el proteosoma son descubrimientos que en los dos casos y en años independientes condujeron al otorgamiento del Premio Nobel de Medicina y Fisiología a diferentes investigadores. En relación al sistema del proteosoma, el proteosoma es una estructura muy compleja, es una estructura supramacromolecular con muchas unidades y funciona, imagínense, acá está indicado este esquema a la derecha, como un gran canal, como un gran túnel intracelular donde las proteínas van entrando y se van degradando interiormente. Ahora, para que el proteosoma reconozca cuál es la proteína a degradar, porque si no el proteosoma estaría degradando todo, hay sistemas de marcaje. Y uno de ellos, uno de los más importantes, es marcar proteínas con una cadena polipeptídica llamada ubiquitina. Entonces, hay mecanismos de reconocimiento de proteínas que están mal plegadas o modificadas, donde el sistema ubiquitina ligasa, la identifican. Entonces, el sustrato proteico, la proteína a degradar, es marcada por la ubiquitina, generando una proteína ubiquitinada, y es esa proteína ubiquitinada que es reconocida y degradada por el proteosoma a sus aminoácidos o sus péptidos, inicialmente a sus péptidos constituyentes, luego hay peptidasas intracelulares que terminan degradando aminoácidos y con la liberación de ubiquitina, esta especie de banderita intracelular que marca y genera el reconocimiento para la degradación por parte del proteosoma. Hay dos tipos distintos de proteosoma, hay uno que es ATP dependiente y otro que no, en este caso es el proteosoma 26S, que es el ATP dependiente. Entonces, ¿cuál es el resultado del proceso de degradación proteica? El proceso de degradación proteica genera los aminoácidos constituyentes. ¿Y cuál es el destino de esos aminoácidos constituyentes? Como dijimos, alrededor del 80% de esos aminoácidos que se liberan a punto de partida de la hidrólisis total de las proteínas, inicialmente por proteasas, luego por peptidasas y luego por peptidasas cada vez que atacan péptidos más cortos para liberar finalmente los aminoácidos constituyentes, el 80% de estos aminoácidos van en la resíntesis de proteína de novo. Por supuesto que hay una fracción de esos aminoácidos que están modificados y que ya no sirven y que van a ser eliminados y excretados. Del 20% restante, de ese 100%, el 20% restante, un subgrupo va a separar el grupo amino por un lado, el esqueleto hidrocarbonado por otro, y va a ir a un fenómeno de oxidación completa, que por ejemplo puede implicar la entrada de cetoácidos al ciclo de Krebs. Y otro porcentaje de esos aminoácidos constituyentes que vienen de la degradación proteica pueden ir a la transformación de otros productos que pueden ser nitrogenado, glucosa o ácidos grasos. Entonces, para repasar estos aspectos, tanto las proteínas de la dieta como las proteínas de nuestro organismo, tisulares, intra y extracelulares, que se recambian por las dos rutas, se generan aminoácidos. Esos aminoácidos, por un lado, podrían ir a sintetizar, resintetizar proteína. Sabemos que esto va para atrás en un 80% de lo que había venido en el recambio, o seguir otras rutas metabólicas. Por ejemplo, la síntesis de otras biomoléculas, pueden ser precursores de purinas, pirimidinas, porfirinas, hormona tiroidea, pueden ser precursores de neurotransmisores, de fosfolípidos y coenzimas, como los aminofosfolípidos. Los aminoácidos pueden seguir una ruta que implica su degradación en cuanto a la separación del grupo amino que se va al ciclo de la urea
y el resto del esqueleto carbonado ir a formar acetilcoenzima A, en el caso de los aminoácidos denominados cetogénicos, o ir a intermediarios del ciclo de Krebs y finalmente sufrir procesos catabólicos que tienen que ver con la liberación de energía, o ir a la síntesis de glucosa de novo, que son los aminoácidos glucogénicos. Así que acá tenemos aminoácidos cetogénicos que van hacia la ruta de las grasas y del acetil-CoA y de los cuerpos cetónicos, o aminoácidos cuyos esqueletos van hacia la ruta de la glucosa, que son los aminoácidos glucogénicos. Por supuesto que también pueden contribuir a los almacenamientos de glucógeno. Y por supuesto, algunos de los intermediarios metabólicos, sobre todo de los esqueletos carbonados intermediarios del Krebs, pueden ser parte de un fenómeno de neosíntesis de aminoácidos, pero solo de aminoácidos no esenciales, que son aquellos donde nuestro organismo tiene capacidad de sintetizarlos. Obviamente va a necesitar utilizar nitrógeno, mientras que los esenciales únicamente pueden venir a través de la ingesta. Entonces, en la segunda parte lo que vamos a ver es cómo estos aminoácidos, en lo que son los procesos de catabolización y de eliminación del nitrógeno proteico, van a generar amoníaco para que luego este amoníaco se integre al ciclo de la urea y sea la urea el producto principal de excreción de los aminoácidos. Entonces, muy bien, haciendo ahora una lupa sobre estos asuntos, tenemos proteínas intracelulares y tenemos proteínas dietarias, que pueden ambos contribuir al pool de aminoácidos. Esos aminoácidos, cuando vamos hacia rutas catabólicas, degradativas, separan por un lado el grupo amino, bajo forma de ion amonio, ahora vamos a ver cuáles son los procesos bioquímicos que conducen a esto, y por otro lado, el esqueleto carbonado, que implica la generación de la otra parte del aminoácido, que son los alfa-cetoácidos. Y hay interconexiones, el grupo amonio o el amoníaco, el ion amonio, obviamente puede participar en procesos de biosíntesis, pero en relación a lo que vamos a hablar ahora, que es el ciclo de la urea, entra al ciclo de la urea a través de la formación de un primer intermediario, que es el carbamoil fosfato, que es quien entra al ciclo de la urea, que tiene reacciones intramitocondriales y extramitocondriales y fundamentalmente se ejecuta a nivel del tejido hepático. Entonces vamos a tener un foco en esta parte de la imagen que indico con, con ese rectángulo rojo. Y sobre el rectángulo rojo que aparece a la derecha vamos a hablar luego de hablar del ciclo de la urea. Entonces, bien, ¿cuál es la primera etapa necesaria para que ese grupo amino de los aminoácidos empiece a acercarse al ciclo de la urea? Entonces, el primer conjunto de reacciones sobre las que tenemos que concentrarnos son las reacciones de transaminación. En las reacciones de transaminación, un aminoácido, como el que está indicado acá a la derecha, transfiere a través de enzimas llamadas transaminasas o aminotransferasas, que son enzimas de relevancia en el laboratorio clínico, como veremos en unos minutos, transfieren el grupo amino de un aminoácido a un alfa-cetoácido, generándose a través de esta reacción el aminoácido del primer alfa-cetoácido y un alfa-cetoácido del primer aminoácido. Es decir, este grupo amino va desde aquí hasta acá para rendir este aminoácido y el correspondiente alfa-cetoácido. Esta reacción tiene una constante de equilibrio de cerca de 1, por lo tanto es una reacción reversible. Ahora bien, a nivel de nuestros tejidos, la mayoría de las aminotransferasas o transaminasas usan una pareja receptora de alfa-cetoglutarato-glutamato. Es decir, el alfa-cetoglutarato es el alfa-cetoácido que recibe un grupo amino y se transforma en glutamato. Hay otros pares también. Una vez que se forma el glutamato es el principal dador de grupos aminos en los procesos biosintéticos y también en las vías de eliminación que incluyen la eliminación bajo forma de urea. Entonces, de alguna forma uno podría pensar que la gran mayoría de los aminoácidos transfieren su grupo amino al alfa-cetoglutarato.
y entonces ahí se forma el aminoácido correspondiente, que es el glutamato. Y luego es el glutamato que va a liberar el grupo amino para las reacciones subsecuentes que van a culminar con el inicio del ciclo de la urea. Entonces acá se ve claramente esa reacción. Tenemos una aminotransferasa, utilizan como cofactor el piridoxalfosfato, que es una coenzima que pertenece al grupo de la vitamina B, el piridoxalfosfato, y acá lo que se ve es, arriba está el alfa-cetoglutarato, que es el alfa-cetoácido aceptor del grupo amino de un aminoácido cualquiera. Fíjense que acá se indica el grupo amino y se pone L-aminoácido, no se indica cuál es. Y entonces, a través de esta reacción catalizada por la transaminasa o la aminotransferasa, cuyo cofactor es el piridoxalfosfato, este grupo amino es transferido a este carbonilo, a este grupo ceto del alfa-cetoglutarato para formar glutamato y formarse el alfa-cetoácido correspondiente de este aminoácido que ya no tiene más el grupo amino. Esta es una reacción absolutamente clave en el catabolismo de los aminoácidos y en la deposición de nitrógeno para poder acercarlo a lo que será el ciclo de la urea. Ahora bien, ahora tenemos glutamato, que ha recibido el grupo amino de una cantidad de aminoácidos. Entonces acá, por ejemplo, volvemos a mostrar lo mismo, ¿no? ¿Verdad? El alfa-cetoglutarato, glutamato, la reacción es reversible, pero lo que importa de este esquema es que el piridoxalfosfato genera piridoxamina, que son las formas que alternan y luego ese grupo amino se transfiere, por ejemplo, a este alfa-cetoácido para formar el correspondiente aminoácido. Ustedes después lo ven en atención, pero de alguna forma el piridoxalfosfato y la piridoxamina funcionan como un transportador del grupo amino del primer aminoácido hacia el segundo aminoácido. Esta transaminasa, por ejemplo, es la glutámico-oxalacética, está la transaminasa glutámico-pirúvica, tanto la TGO como la TGP son utilizadas en la clínica para evidenciar lesión a nivel cardíaco o lesión a nivel hepático. De hecho, en el funcional hepático, la elevación de transaminasas es una indicación de lesión hepática porque en el hígado hay un metabolismo muy alto de los aminoácidos y en particular de las transaminasas. Entonces acá, por ejemplo, en la transaminasa de alanina alfa-cetoglutarato, nuevamente se utiliza el par alfa-cetoglutarato-glutamato, donde la alanina, que está arriba a la izquierda, le transfiere el grupo amino al alfa-cetoglutarato, la alanina se transforma en piruvato, obviamente este puede entrar el Krebs, y la alfa-cetoglutarato se transforma en glutamato. Entonces las reacciones de transaminación están definitivamente acopladas. Nuevamente, alanina cede el amino al alfa-cetoglutarato en esta transaminasa, la alanina va a piruvato y el piruvato va a glutamato. Y luego podría haber otra reacción de transaminación donde el glutamato le aporta el grupo amino al oxalacetato para formar aspartato y el glutamato reconvierte en alfa-cetoglutarato y así podría continuar. Pero el glutamato de por sí también puede seguir una ruta de desaminación oxidativa que va a dar el grupo amino para el ciclo de la urea, como voy a indicar claramente. Pero lo que importa a estos esquemas es que hay gran flexibilidad metabólica a través de las transaminasas para transferir un grupo amino de un aminoácido a otro aminoácido, generando los alfa-cetoácidos correspondientes que pueden entrar en distintas rutas metabólicas. Entonces, en ese sentido, y acá vamos a un aspecto de bioquímica fisiológica, este ciclo se puede llamar ciclo de la alanina o ciclo de la glucosa alanina, donde, por ejemplo, a nivel llega glucosa generada en el hígado, que pasa a la sangre, de la sangre ingresa al músculo esquelético. A través del músculo esquelético la glucosa rinde piruvato. Ahora bien, ese piruvato, que está a nivel muscular, puede ser atacado por la alanina aminotransferasa, tomar el grupo amino del glutamato y generar alanina y el alfa-cetoácido correspondiente, que es el alfa-cetoglutarato. La alanina va a la sangre
entonces hay alanina en sangre. La alanina en sangre es captada por el hígado y por la alanina aminotransferasa de vuelta, ya dijimos que la constante de equilibrio era cerca de 1, hace la reacción reversa de lo que había hecho en el músculo esquelético. Es decir, transfiere el grupo amino al alfa-cetoglutarato para generar glutamato y piruvato. Ese glutamato en el hígado, y casi exclusivamente en el hígado, va a liberar el grupo amino bajo forma de amonio, y el amonio en el hígado va al ciclo de la urea. Por lo tanto, estos ciclos permiten que nitrógeno presente en el músculo se transporte en la sangre bajo forma de un aminoácido, no bajo forma de amonio libre, y es en el hígado donde el ion amonio va a entrar al ciclo de la urea. Este es el acoplamiento del ciclo de la glucosa-alanina. En el hígado, esos grupos amino que estaban viniendo transportados por aminoácidos y que luego son transferidos al alfa-cetoglutarato para generar el glutamato, y ahora tenemos el grupo amino concentrado en el glutamato, sufren lo que se llama desaminación oxidativa, utilizando NAD más o NADP más como el aceptor de hidruros de los electrones de glutamato en un fenómeno oxidativo que termina generando alfa-cetoglutarato y el ion amonio. Esto lo realiza la reacción catalizada por la glutamato deshidrogenasa, se llama desaminación oxidativa. Entonces, primero tenemos las transaminaciones, luego tenemos la desaminación oxidativa del glutamato. Hay otras formas de hacer desaminación oxidativa, volvemos al glutamato acá, glutamato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato más ion amonio, y utilizando como coenzimas el NAD más o el NADP más para dar NADH o NADPH, y luego hay moduladores alostéricos positivos como el ADP y moduladores alostéricos negativos como el GTP. Lo del ADP es bien interesante. Si la carga energética de la célula baja, entonces disminuye la relación ATP-ADP y entonces el ADP aumenta, eso es una señal de que se necesita más alfa-cetoácidos para que entren al ciclo de Krebs. Entonces, un aumento de la concentración de ADP estimula la acción de la glutamato deshidrogenasa por modulación alostérica, se genera más alfa-cetoglutarato que entra al ciclo de Krebs. De hecho, esta reacción de la glutamato deshidrogenasa transcurre en la mitocondria. Y luego, naturalmente, el ion amonio tiene que ser eliminado, pero también esto ocurre en la mitocondria de las células hepáticas a través del ciclo de la urea. Hay otros fenómenos de desaminación oxidativa cuya relevancia fisiológica no es tan clara y que ocurren principalmente en hígado y en menor grado en riñón, que son las aminoácido oxidasas, que utilizan, en vez de utilizar NAD o NADP más como coenzimas, utilizan FAD, y lo que generan es amoníaco, que luego se pone en equilibrio ácido-base con el amonio, el alfa-cetoácido correspondiente, y forman en forma acoplada peróxido de hidrógeno. O sea que las aminoácidos oxidasas durante su actividad catabólica generan, acá pusieron D aminoácido, pero esto en realidad funciona también para los L-aminoácidos. En realidad los L-aminoácidos son los que nosotros tenemos. Luego lo corrijo en la diapositiva final que les mandé a ustedes. Los L-aminoácidos son oxidados por este proceso para rendir el alfa-cetoácido y el amoníaco, que luego va a amonio con la concomitante formación de peróxido de hidrógeno. Que luego el peróxido de hidrógeno sigue sus propias vías de detoxificación a nivel intracelular por la catalasa, la glutatión peroxidasa y las peroxirredoxinasas. Ahora bien, a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, donde el ion amonio es muy tóxico, el glutamato se utiliza para transporte del ion amonio a través de la reacción catalizada, sobre todo en el sistema nervioso central, por la glutamina sintetasa, que está presente en astrocitos. La glutamina sintetasa, esto es una sintetasa, porque utiliza ATP, genera glutamina, es decir, hay un segundo grupo amino que se incorpora a este aminoácido, y es la glutamina la que circula y llega hasta el hígado. Entonces esta es la forma de transporte del ion amonio
para evitar la toxicidad, algo parecido a lo que hacía a la alanina que salía del músculo. Una vez que la glutamina llega al hígado, la glutamina se hidroliza, este grupo amino por la glutaminasa, y genera glutamato. Y ese glutamato sigue la ruta de la glutamato deshidrogenasa que habíamos hablado. En suma, los aminoácidos, ya sean que provienen de la proteína ingerida o del recambio de proteínas celulares, a través de transaminasas, que muchas veces se utilizan como aceptor al alfa-cetoácido, alfa-cetoglutarato, generan glutamato y el alfa-cetoácido correspondiente. El glutamato, por la glutamato deshidrogenasa, libera ion amonio y reforma alfa-cetoglutarato, y el ion amonio, que también puede venir por la acción de la glutaminasa, luego entra en los procesos de excreción del nitrógeno, que en el caso del ser humano se da bajo la forma principalmente de urea. El amonio es tóxico, el amoníaco es tóxico, da mucha toxicidad a nivel del sistema nervioso central. De hecho, cuando la formación de urea por el hígado falla y entonces el ion amonio aumenta su concentración, se genera una encefalopatía por toxicidad por exceso de amonio. Por lo tanto, es muy importante poder eliminar el amonio y es fundamental para eso tener una función hepática normal y tener a nivel hepático un ciclo de la urea correcto. En suma, la acción conjunta de las aminotransferasas y de la glutamato deshidrogenasa resultan en la liberación de nitrógeno bajo la forma de ion amonio, y este ion amonio ingresará a nivel hepático en el ciclo de la urea, y luego que la urea se forma va a la sangre y se excreta a nivel urinario. Esta es la estructura de la urea. Como ustedes ven, una molécula de urea contiene 2 átomos de nitrógenos y un grupo carbonilo. Entonces, el ciclo de la urea comienza con la generación de carbamoil fosfato y culmina con la formación de urea como un producto de excreción del nitrógeno. Entonces, bien, el ciclo de la urea tiene reacciones que son intramitocondriales y reacciones que son extramitocondriales. Y en total son un conjunto de 5 reacciones. Primero está la síntesis de carbamoil fosfato, que es la entrada al ciclo de la urea, y esta es una reacción intramitocondrial, generada por la carbamoil fosfato sintasa 1. Esa reacción implica la adquisición del primero de los 2 nitrógenos que tiene la molécula de urea. Esa reacción requiere bicarbonato, que como ustedes saben es un producto metabólico de la liberación de CO2 por el metabolismo mitocondrial. El CO2 se hidrata y da ácido carbónico, que luego se deprotona y da bicarbonato. Entonces, bicarbonato más el ion amonio con consumo de ATP da esta molécula que es el carbamoil fosfato, que es una molécula activada que tiene el grupo carbonilo que habíamos indicado de la urea y tiene el primer grupo amino que contiene el primer átomo de nitrógeno de los 2 que va a excretarse bajo forma de urea. El carbamoil fosfato luego, en una segunda reacción, reacciona con ornitina por la ornitina transcarboamilasa, y la ornitina transcarboamilasa genera citrulina. Esta primera reacción y esta segunda reacción de generación de citrulina ocurren las dos en la mitocondria. Luego la citrulina sale de la mitocondria y mediante la reacción con el aspartato catalizada por la arginino succinato sintetasa genera arginina succinato. La arginina succinato es atacada por la arginino succinasa y forma fumarato. Esta
Esta reacción de arginino succinato a fumarato termina aportando el segundo nitrógeno porque la arginina, mediante la arginasa, termina rindiendo la urea y antes se liberó un alfa-cetoácido que perdió uno de los nitrógenos y entonces la urea contiene los dos nitrógenos necesarios para que la excreción se complete de acuerdo a la estructura NH2CO-NH2. Entonces vamos a repasar un poco este complejo ciclo. Entonces nuevamente, inicialmente la carbamoil fosfato sintasa 1 cataliza la formación de carbamoil fosfato a punto de partida del bicarbonato, del ion amonio y con el consumo de 2 moléculas de ATP para rendir 2 de ADP y un fosfato porque el otro fosfato se encuentra en la propia molécula activada del carbamoil fosfato. Esta es una reacción intramitocondrial. El carbamoil fosfato reacciona con la ornitina por la ornitina transcarbomoilasa y genera citrulina. Como ustedes ven en azul, el grupo amino sigue siendo el grupo amino que había provenido inicialmente del ion amonio. Acá se forma citrulina en esta segunda reacción. La citrulina sale de la mitocondria y acá se produce una reacción muy importante porque reacciona la citrulina con el aspartato. Y acá el aspartato es quien trae el segundo grupo amino, generando una estructura que es arginino succinato, acá hay una R que está faltando, mediante el arginino succinato sintetasa que utiliza otra molécula de ATP para generar AMP y pirofosfato. Después el pirofosfato se hidroliza a 2 moléculas de fosfato y termina impulsando la reacción en forma exergónica para la formación de esta estructura compleja que es el arginino succinato. Entonces, a punto de partida del nitrógeno que venía del ion amonio y el nitrógeno que viene del aminoácido aspartato, el arginino succinato ya tiene los 2 nitrógenos que van a formar parte en última instancia de la molécula de urea. El arginino succinato sufre una hidrólisis, sufre una ruptura, no una hidrólisis, una ruptura con formación de doble enlace por la arginino succinato liasa que genera fumarato, que es un intermediario del Krebs, y el aminoácido arginina, que tiene un grupo guanidino acá. Este es el grupo guanidino. Este es el amino alfa, el amino principal, el alfa amino, pero este es el agrupamiento guanidino. Y entonces la arginasa hidroliza el grupo guanidino y genera urea conteniendo los 2 nitrógenos y ornitina extramitocondrial que puede volver a entrar a la mitocondria para retomar el ciclo de la urea. Entonces estas son las 5 etapas del ciclo. Uno de los nitrógenos vienen del ion amonio generado por la glutamato deshidrogenasa y el otro nitrógeno viene del aporte del ácido aspartico que finalmente termina rindiendo en este proceso un alfa-cetoácido y arginina. Este es un esquema muy lindo, extraído de Leninger, donde se ve básicamente todo esto, ¿no verdad? Nuevamente repasamos, reacción de transaminación, se genera glutamato, amonio, ion amonio con bicarbonato y ATP, carbamoil fosfato con ornitina, citrulina, la citrulina sale, citrulina más aspartato, ahí viene el segundo grupo amino, arginino succinato, genera esta estructura grande y compleja que es el arginino succinato, por la liasa da fumarato y arginina, y la arginina con su agrupamiento guanidino se hidroliza por la arginasa rindiendo urea, que acá se ven el átomo de carbono y los 2 átomos de nitrógeno y la ornitina. La urea hepática luego va a la sangre y luego es excretada a nivel urinario. Y acá ustedes ven algunas interrelaciones metabólicas que las dejo para que ustedes la vean en detalle. Entonces, ¿cuál es el balance neto del ciclo de la urea? Bueno, en definitiva, lo que se está usando es dióxido de carbono bajo forma de bicarbonato, ion amonio, 3 ATPs, aspartato y agua para rendir urea, 2 ADP, 2 fosfato, 1 AMP, un pirofosfato y fumarato. Y en realidad el AMP hay que regenerar ADP, por lo tanto un AMP más un ATP da 2 ADP, por lo tanto netamente se consumen 4 mol de ATP hacia ADP
por mol de urea sintetizado. Este es el balance global del ciclo de la urea. Y bueno, lo que dijimos, la fuente de átomos de nitrógeno para el ciclo de la urea tiene que ver, por un lado, con los grupos amino que se concentran en el ácido glutámico y luego a través de la glutamato deshidrogenasa generan el amonio que va a entrar a la reacción de la carbomoil fosfato sintasa 1 y luego los grupos aminos que vienen a través del aspartato. Y de ahí se genera la urea NH2CO NH2. ¿Cómo se regula la velocidad del ciclo de la urea? Bueno, a corto plazo la principal regulación es a través de la activación de la carbamoil fosfato sintasa 1, que es sintetasa, tenemos que decir. Acá el esquema, esto es incorrecto, esto es sintetasa porque esa reacción utiliza energía. En cualquier caso, esta enzima, la carbamoil fosfato sintetasa, acá estamos hablando de la N-acetilglutamato sintasa, que genera N-acetilglutamato, perfecto, y esta N-acetilglutamato es quien activa a la carbamoil fosfato sintetasa 1. Entonces, en condiciones de requerimientos de una mayor velocidad del ciclo de la urea, la síntesis de N-acetilglutamato estimula alostéricamente que la velocidad de la ruta en esta primera reacción acelere. A largo plazo puede aumentarse o disminuirse la cantidad de enzimas, pero a corto plazo es la regulación alostérica por el N-acetilglutamato lo que modula la velocidad neta de la vía por esta primera reacción que es el marcapaso del ciclo de la urea. Y luego se han identificado problemas genéticos y de actividad enzimática en cada una de estas 5 enzimas. Y hay varias de ellas que tienen características similares, como por ejemplo que hay hiperamoniemia, sobre todo cuando fallan las primeras enzimas del ciclo de la urea, y por ejemplo cuando falla la argininosuccinato sintasa, además hay un exceso de citrulina. Ustedes pueden ir investigando cada una de estas enzimas que son errores congénitos del metabolismo que fallan, a qué pueden conducir, pero en líneas generales alguna enzima que falle el ciclo de la urea con grados de gravedad que varían van a conducir a un exceso de amonio y a un aumento de la toxicidad por nitrógeno y a un déficit de la excreción de urea. Generalmente son condiciones clínicas complejas, muy graves y que necesitan tratamientos que tienen que ver con disminuir o minimizar el exceso de nitrógeno en la alimentación. Generalmente hay una toxicidad cerebral que es muy importante, muchas veces afectan, se ven en las primeras semanas y meses de vida la afectación, porque esta es una enfermedad que afecta muy, muy fuertemente a los niños recién nacidos. Los tratamientos para de alguna forma sobrellevar estos déficits congénitos no son particularmente sofisticados. Muchos de ellos tienen que ver con la oferta de aminoácidos que se le da al individuo y en el futuro la eventualidad de mejorar la actividad de estas enzimas a través de eventuales terapias génicas de reemplazo o de sustitución que permitieran retomar lo que estas enzimas por defectos congénitos de la estructura de las proteínas no pueden lograr. Ahora bien, los aminoácidos que han provisto del grupo amino que entra al ciclo de la urea, luego su esqueleto hidrocarbonado puede seguir distintas rutas. Y acá tenemos el conjunto de aminoácidos glucogénicos y los aminoácidos cetogénicos. Los aminoácidos glucogénicos, que son los que están señalados en rosado, son todos aquellos que en definitiva los alfa-cetoácidos pueden ingresar al ciclo de Krebs o al piruvato, que es un precursor inmediato del ciclo de Krebs. Todos los aminoácidos cetogénicos que están indicados acá como cuadros celestes son aquellos cuyos esqueletos hidrocarbonados principalmente rinden acetil-CoA o acetoacetil-CoA y que están más bien vinculados
a la formación de cuerpos cetónicos o a la formación de ácidos grasos. Y algunos aminoácidos son mixtos, de formas que pueden alternativamente entrar en la ruta de los azúcares o en la ruta de las grasas. Pero bueno, eso es el destino del esqueleto carbonado, que como notoriamente ustedes ven, una vez salido el grupo amino y llevado ese grupo amino hacia el ciclo de la urea, el esqueleto carbonado se integra al metabolismo intermediario, ya sea de los azúcares o de los lípidos. Bueno, acá algunas ideas sobre catabolismo de aminoácidos en órganos y tejidos. El hígado es el gran protagonista en un 70-80% del catabolismo de los aminoácidos y de la producción de urea, por lo tanto todo lo que son las hepatopatías agudas o crónicas afectan grandemente el catabolismo de los aminoácidos. El músculo esquelético juega un rol muy importante, muchas veces lo utiliza como fuente de energía. También exporta alanina en aquel ciclo de alanina-glucosa del que hablamos. Asuntos que tienen que ver con el intestino. También el intestino, obviamente, además de participar en el catabolismo, es fundamental en lo que es la absorción. A nivel renal hay todos unos asuntos que tienen que ver con las interacciones glutamato-glutamina y también liberación y equilibrio ácido-base con amonio-amoníaco, que ustedes lo verán en las clases de regulación del metabolismo ácido-base. Y a nivel cerebral, ya dijimos que por un lado es muy importante eliminar el ion amonio rápidamente, y eso lo hace muy notoriamente la glutamina sintetasa, que genera a partir del glutamato glutamina, pero también algunos aminoácidos con sus nitrógenos son utilizados para generar neurotransmisores, algunos derivados del triptofano y otros derivados del aminoácido tirosina. Acá vemos algunos de los derivados de aminoácidos que pueden generarse como nuevas biomoléculas. Neurotransmisores derivados de la tirosina, dopa, dopamina, adrenalina, noradrenalina. También la tirosina puede ser precursor de estructuras poliméricas como la melanina, las distintas formas de melanina. También hay neurotransmisores derivados del triptofano, como la serotonina y la melatonina. Y también los derivados de aminoácidos y los aminoácidos como ornitina pueden generar unas poliaminas como la espermidina y la espermina, que tienen que ver con procesos de remodelación e interacción con la cromatina y de participación en procesos de proliferación celular. La biosíntesis de un producto de excreción del nitrógeno en humanos, que si bien del punto de vista cuantitativo no es tan relevante, pero sí es muy relevante desde el punto de vista de lo que es el pronóstico y el diagnóstico de la enfermedad renal, es la formación de creatina. Ustedes recuerdan que la creatina y el fosfato de creatina se utilizan sobre todo a nivel de músculo esquelético, el fosfato de creatina como una especie de reservorio rápido de grupo fosfato de alta energía. Sin embargo, la creatina contiene nitrógenos y la hidrólisis espontánea conduce a la formación de un producto cíclico estable que es la creatinina. El exceso de creatinina en sangre puede ser una indicación que indique falla renal, ya que la creatinina se excreta a nivel urinario y un buen funcionamiento del riñón determina que haya bajos niveles de creatinina en sangre. Entonces, no solo se mide urea en sangre, que es la azoemia, sino también se mide la creatininemia, y el nivel de excreción de creatinina da una pista acerca de cuál es la capacidad del riñón de depurar exceso de productos derivados del nitrógeno. Acá tienen la ruta de biosíntesis de creatina y creatinina. El glutatión es otra molécula que se produce a punto de partida de los aminoácidos, que cumple importantísimos roles redox y antioxidantes. Algo muy importante, sobre lo cual el Departamento de Bioquímica trabaja desde hace varias décadas, que es el metabolismo de la arginina para dar óxido nítrico. Hoy hablamos que en el ciclo de la urea la arginina era atacada por la arginasa para rendir urea y ornitina, pero otra enzima que ataca a la arginina es la óxido nítrico sintasa, que la óxido nítrico sintasa oxida el grupo guanidino de la arginina para rendir esta molécula vasodilatadora, neurotransmisora e inmunomoduladora que es el óxido nítrico. Por lo tanto, in vivo
En los tejidos hay una suerte de competencia por la L-arginina entre la arginasa, que forma urea y ornitina, y la óxido nítrico sintasa, que utiliza el mismo grupo guanidino para generar este radical libre señalizador que es el óxido nítrico. Finalmente, dos palabras más porque me parece muy importante en un área que también hay mucha experiencia en el Departamento de Bioquímica de la Facultad y que tiene mucha importancia clínica, que es la formación de ácido úrico a punto de partida del metabolismo de las purinas. Las purinas, sea la adenosina o la guanosina, son degradadas por distintos mecanismos y en última instancia rinden hipoxantina o xantina, que son sustratos de esta última enzima del metabolismo de las purinas en humanos, que es la xantino-oxidasa o xantino-oxidorreductasa. La xantino-oxidasa oxida la hipoxantina y la xantina a el ácido úrico, que es el producto de excreción final del catabolismo de purinas en humanos. Hay otras especies animales que el ácido úrico sigue un metabolismo ulterior, pero esas enzimas en el ser humano se han perdido. La carencia de xantina oxidasa genera una enfermedad congénita llamada xantinuria, donde se acumula la xantina y eventualmente la hipoxantina. Y de la misma manera, el exceso de catabolismo de las purinas, que genera altos niveles de ácido úrico, genera una enfermedad, genera primero la hiperuricemia, que es un factor de riesgo para la patología cardiovascular, y por otro lado el exceso de ácido úrico. Esta molécula es poco soluble y tiende a generar precipitados, sobre todo en las articulaciones, y genera la enfermedad llamada gota, que es el depósito de cristales de ácido úrico en las articulaciones, lo que da fenómenos inflamatorios y dolorosos muy importantes. Para tratar la hiperuricemia y eventualmente la gota se pueden utilizar inhibidores de la xantino-oxidasa que bloquean esta etapa final de generación de ácido úrico. Y acá en esta diapositiva se ve que uno de los inhibidores más ampliamente utilizados en la práctica clínica es el alopurinol, que bloquea el pasaje de hipoxantina a xantina y de xantina a ácido úrico. La xantino-oxidasa hace las dos reacciones, hipoxantina-xantina, xantina-ácido úrico, y por lo tanto el alopurinol bloquea la formación de ácido úrico y disminuye la hiperuricemia, y es una de las formas de tratamiento de la gota en el ser humano. Hay otros inhibidores de la xantina oxidasa, pero este es como el más prototípico y conocido y paradigmático. Y finalmente también los nucleótidos de pirimidina se degradan por rutas menos conocidas, pero que terminan rindiendo beta aminoácidos, no alfa aminoácidos, pero los beta aminoácidos también pueden entrar en reacciones de transaminación, pueden rendir intermediarios que pueden entrar en rutas cetogénicas o también en rutas relacionadas a otras rutas metabólicas. Y finalmente estos productos de excreción también se eliminan en la orina, ya sea como beta-alanina o como beta-aminoisobutirato. En definitiva, esa es la panorámica que quería darles sobre el metabolismo proteico. Si volvemos sobre esta diapositiva, verán que hemos hecho un recorrido sobre un tema que es complejo, que cada una de estas partes podría requerir una clase, pero que pretendí a lo largo de algo más de una hora darles los elementos principales para que ustedes profundicen y que puedan entender que el metabolismo proteico es un aspecto fundamental de la bioquímica fisiológica, tanto en los aspectos que tienen que ver con la digesta-absorción y el recambio proteico, como la generación de intermediarios metabólicos y cómo nuestro organismo, desde el punto de vista bioquímico, manipula y procesa el nitrógeno de los aminoácidos para excretar, evitando la toxicidad eventual del exceso de amoníaco, amonio en nuestros tejidos y en particular en el sistema nervioso central. Hemos hablado de asuntos que tienen que ver con el hígado, hemos hablado de asuntos que tienen que ver con el cerebro, con el riñón, con el músculo esquelético, en un esquema de integración metabólica donde cada tejido juega diferente en relación al procesamiento del nitrógeno proveniente de los aminoácidos. Bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo en una próxima clase.